cada tanto se preguntan de dónde nos paramos para mirar lo que está sucediendo en el mundo. Yo creo que hace un tiempo que nosotros venimos marcando que hay cosas, literalmente, hay cosas que no se explican de ninguna manera solamente con los números de la economía, ¿no? Tampoco se explica con la política y menos se explican con las estadísticas que nosotros vemos siempre, estas estadísticas que suelen estar en muchos casos mejoradas a quien les conviene. Pero también es cierto que hay un malestar bastante profundo, ¿no? Que la gente, aunque no siempre lo sepa identificar, lo hay, está ahí. Y yo creo que es la sensación de que algo fundamental se ha roto en el orden mismo de la vida común, de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a día, ¿no? Yo creo que es la sensación eh, de que algo está faltando. Y literalmente no es que falten las leyes ni que falte dinero entre quienes concentran los privilegios, eso es lógico, pero yo creo que falta un marco moral, ¿no? Que ordene las cosas como deben ser. Entonces, cuando este marco se pierde, aparece lo que llama la tradición cristiana, por lo menos, lo diabólico, ¿no? Y no hablo de demonios con cuernos ni como una superstición, sino como la inversión profunda del orden natural. Dios, en el lenguaje de la fe estamos hablando, representa el orden del amor, de la fraternidad, de la justicia, de la misericordia y de la dignidad del otro. ¿Correcto? ¿Quieren o no? Este es el lenguaje de la fe, ¿sí? Y yo creo que es el principio que sostiene que el ser humano no es un objeto para ser usado, sino un hermano eh, un hermano a quien servir en realidad. Y el demonio, en cambio, no es un ser, como dije antes, con cuernos y fuego, como nos muestra característicamente, ¿no? Y yo creo que el demonio es la lógica de la deshumanización que actúa invirtiendo en todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la soberbia, ¿sí?, los coloca por encima de los demás y el dominio convierte al prójimo en un mero instrumento, que la crueldad se alimenta del sufrimiento y la indiferencia de alguna manera lo reduce finalmente al ser humano a un simple costo necesario, ¿sí? Y acá hay que no confundirse porque no hablo de un fanatismo religioso y ni de acusar a personas concretas o personales, ¿no? Individuales de ser diabólicas. Yo hablo de una conducta humana que es muy real y muy poco discutible. Y yo hablo también de una tendencia que se repite en la historia y que hoy la vemos con muchísima claridad. Lo diabólico es justamente esta inversión, ¿no? Donde debería haber comunión, ¿qué aparece? Aparece una división, ¿sí? Porque donde debería haber un servicio, aparece sometimiento, y donde debería haber pan compartido, aparece una escasez provocada y usada como un método de control. Vamos a Cristo. Jesús es el ejemplo más claro de la lógica opuesta, porque Él no se colocó por encima del sufrimiento humano para poder dominarlo, ¿sí? Él entró en Él cargó la cruz, Él soportó dolor y murió entre ladrones, además perdonó a sus verdugos. Jesús no usó el sufrimiento ajeno para afirmarse, lo redimió. Entonces, el poder mundano hace exactamente lo contrario. Convierte el dolor de los demás en una palanca para su propio fortalecimiento. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia esencial entre el poder entendido como un servicio al prójimo, ¿no? Y el poder entendido como una idolatría.
Veamos cómo se manifiesta hoy esta inversión en la vida concreta de la gente común, en nuestra vida cotidiana. Vamos a tomar como ejemplo la economía. En una sociedad ordenada por el principio del amor y de la justicia, la riqueza debería servir para que nadie pase hambre y para que cada uno de nosotros podamos vivir con dignidad. En cambio, ¿qué es lo que vemos? Vemos cómo se acumula de forma desmedida y en pocas manos, mientras se provoca, ¿no? O se gestiona o se induce la escasez para disciplinar a la mayoría. Y no es que no haya recursos o que no haya comidas en el mundo. Ya sabemos que con los avances tecnológicos y allá, hoy se podría alimentar no sé cuántas veces nuestro planeta, todos los que vivimos en nuestro planeta. Porque comida y recursos hay de sobra. Pero si ustedes observan, al igual que nosotros, se usa el hambre, ¿no? Se usa la deuda y la precariedad como una herramienta de control. El que debe, no le queda otra que obedecer. Y el que necesita se calla porque lo necesita. Y el que depende del otro se somete al otro, ¿sí? Y esa, quiero que presten atención ahí, es justamente la lógica diabólica en acción. Transformar la necesidad ajena en una cadena. Y lo mismo ocurre con la familia. Y de ahí podemos explicar por qué destruyen a la familia. Porque la familia es en primer lugar donde se aprende la fraternidad, el amor, el cuidado mutuo y la entrega. Porque uno se entrega genuinamente a la familia. La familia es donde se forma el carácter y donde se transmite la idea de que uno no vive solo para uno mismo, ¿sí? Sino que vive para y por los demás. Y hoy, ¿qué hacen con la familia? Hoy se la ataca sistemáticamente. Se la presenta como opresora, como que es una cárcel, como algo anticuado. ¿Cómo vas a vivir con tu familia? Entonces se promueve la idea de que el individuo debe liberarse de todo vínculo que lo ate a los deberes permanentes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado es absolutamente previsible. Lo estamos viendo, lo estamos sintiendo. Es más soledad, más angustia, más gente que envejece sin que nadie la cuide. Y los niños, cuando los hay, porque también están terminando con esto, cuando los hay, los niños crecen sin ejemplo de un sacrificio amoroso, ¿sí? Sin el ejemplo del amor, sin el ejemplo de la contención, sin el ejemplo de, aún con errores, de que los padres marcan qué está bien y qué es lo que da mal. Entonces, donde debería haber comunión, ¿no? Y continuidad, aparece lo que estamos viendo hoy, fragmentación y muchísimo egoísmo. Y esto no es progreso. No es progreso. Nos lo vendieron así, pero nos engañaron. Es una inversión absoluta del orden natural. Nos quieren hacer creer que podemos ser cualquier otra cosa que querramos. Invierten el orden natural de las cosas. Y en la política pasa exactamente lo mismo. Un gobierno que sigue la lógica de Cristo, un gobierno que sigue la lógica de Jesús, de la iglesia, busca aliviar el sufrimiento, poner límites a la codicia y organizar la sociedad para que el fuerte no aplaste al débil, ¿sí? Así debería ser. Seas religioso o no, tenga fe o no, tenemos que ver la doctrina que nos ha regido, no los errores humanos. Pensemos en verdaderamente lo que podría ser la lógica de Cristo, ¿no? Si me van a discutir, no con pavada, discútame con argumentos y con gusto dentro de mi capacidad trataré de responder. Ahora, el poder diabólico, en cambio, usa el sufrimiento como instrumento, ¿no? Porque él cree
Él crea dependencias, él divide a la gente en bandos, él genera y gestiona crisis para que nadie pueda prescindir de él. Entonces, la esencia de esta lógica es puramente diabólica. Su fin no es el orden, no es el orden natural, sino que es el caos controlado. Lo que estamos viendo, chicos, ya que no busca resolver el problema, sino lo que él genera y lo cronifica, ¿no? Para convertir a los problemas en una herramienta de control definitivo. Entonces, bajo esta estructura, la solución es el enemigo. Porque si el conflicto desaparece, si estamos todos viviendo con armonía, cubriendo nuestras necesidades, el poder se vuelve necesario. Y por eso el sistema no gestiona los recursos, no gestiona la distribución que debíamos tener todos, no comparte, sino que hace, él gestiona las carencias, ¿no? El hambre, las dificultades. Él produce divisiones para ofrecerse como mediador. Entonces, genera de alguna manera la precariedad para ofrecerse como el sustento y siembra miedo para vendernos como refugio. Esto claramente es un ciclo de parasitismo deliberado. Es el individuo, ¿no? El individuo es despojado de su autonomía para que su única forma de supervivencia sea la sumisión a quien vulneró en primer lugar. Vamos a la cultura, pasamos por la economía, la política, vamos a la cultura. ¿Quién me va a discutir que antes el arte, la educación y los relatos comunes servían para elevar al ser humano, para recordarles su dignidad y su responsabilidad? Hoy, gran parte, no voy a decir que todo, porque sería una exageración de mi parte, pero gran parte de la cultura celebra lo bajo, lo efímero, lo que degrada, lo feo. Hay un culto a la fealdad. Hoy se ridiculariza de alguna manera la virtud, ¿no? Se glorifica el capricho del ser humano. Se exacerba al individuo y presenta al vicio como una liberación. Entonces convierte al ser humano en ¿qué? En un objeto, en un consumidor, un objeto de deseo, un competidor, puede ser lo que quiera. Entonces, donde debería haber verdad y belleza que eleven el alma, que eleve el alma del ser humano, aparece el vacío, la frustración y la depresión que adormecen el alma. Esa también es una inversión. Lo que debería formar, ahora desforma. Lo que fue construido, ¿no? Ahora se deconstruye, ¿no? Esta nueva palabrita. Y el miedo juega un papel central en esta lógica, porque mucha gente acepta el dominio porque teme perder lo que tiene, teme salir de su zona de confort. Y el poderoso lo sabe y lo usa, porque cree inseguridad económica, inseguridad social, para que la gente prefiera a un amo conocido antes que la libertad verdadera, ¿no? Pero la libertad verdadera real. Y la envidia, que siempre hablamos y que muy pocos la creen, la envidia también entra en juego. Porque en lugar de alegrarse por el bien del otro, fíjense, la gente busca que nadie más tenga más que uno. Ay, ¿cómo fulanito consiguió comprar el auto y yo no puedo? La soberbia, bueno, la soberbia yo creo que cierra el círculo de lo que estamos hablando, ¿no? Porque hay muchos y el que se cree Dios decide quién vale y quién sobra, quién come y quién pasa hambre, quién tiene derechos y quién solo tiene obligaciones.
¿Cuántos vemos que juegan a Dios, no? Y nos tiene a todos como números y decide por números quiénes sobrevivirán y quiénes no. Aún así, el ser humano tiene una grandeza enorme, pero también tiene una caída. Y no podemos fingir que el instinto malo en el ser humano no existe, porque lo existe. Sabemos que lo existe. Si no, no se explicaría lo que está sucediendo en el mundo. Y por eso también es que una sociedad sana no se construye confiando en todos que van a ser buenos por naturaleza, en que todos son santos, porque es la esencia humana. Está el bien, está el mal y está en la lucha para permanecer, para hacer el bien y permanecer dentro del bien, porque se ve que es más fácil ir para el lado del mal, ¿no? Porque está en la naturaleza humana. Hace falta moral, porque si no se degrada todo. Creo que hace falta familia para que forme el carácter de estos niños, ¿no? Hace una falta comunidad para que limite el egoísmo, porque al compartir, al aprender a convivir, a tener el hecho de compartir como algo natural, compartir una mesa, compartir una charla, compartir una ropa entre hermanos. Y hace falta educación que enseñe, además de los deberes, derechos. Una educación que está atravesada hoy, por lo menos en la Argentina, en todos los estamentos, una educación que no es que te diga, vos podés ser un perro y está bien. Vos naciste un varón, pero vos querés ser una niña y está bien. Vos tenés menos de 13 años, pero querés hormonizarte para decidir a futuro qué querés ser y está bien. La educación hoy quiere hacerte creer que las políticas de género están bien. ¿Sí? Entonces, hace falta una economía subordinada al bien común y no al lucro sin límites de apenas algunos como lo vemos. Hace falta, por supuesto, una política que ponga freno, ¿no?, al poder en lugar de concentrarlo como hace, en lugar de trabajar siempre con los amigos. Y yo creo que el mal no desaparece por ignorarlo. Siempre se ha dicho, ¿no? Lo que ha hecho el diablo fue hacer creer a la humanidad que él no existe. Entonces, el mal no desaparece porque lo ignoremos. Yo creo que él desaparece o deja de mandar o dominar cuando le quitamos el control de nuestras vidas. Ahí hacemos la diferencia. Porque su fuerza no está en existir. Porque el mal existe, somos conscientes de que el mal existe, pero su fuerza no está solo en existir, sino en que nosotros le permitamos organizar cómo vivimos. Y estamos hoy en la Argentina dejando que el mal nos organice. Y creo que la verdadera victoria va a consistir en recuperar el mando de nuestras propias vidas, porque si somos nosotros quienes vemos el daño que están causando, somos nosotros quienes debemos tomar la iniciativa. Y vencer no es solo resistir. Yo creo que es construir un orden propio donde los destructores ya no tengan lugar. De esta manera vamos devolviendo el control de la sociedad a manos de quienes buscan protegerla. No en las manos del diablo. No podemos estar en las manos del diablo. Y esto significa poner límites claros al poder, ya sea el poder económico, político o cultural. Significa recuperar la idea de que el fuerte tiene la obligación de servir al débil. El Estado está para poder servir a su sociedad, a su pueblo, a su gente que se supone que es la más débil, no a unos cuantos ahí vivos que lucran con los débiles. Yo creo que tenemos que poner límites y tenemos que
defender la familia no como una opción simple como muchas, sino como una célula básica donde se aprende a amar y se aprende a sacrificar, ¿no? Significa educar a los jóvenes a la responsabilidad y no solo al derecho al placer inmediato. Es importante tener esto en cuenta, porque Occidente está pagando carísimo haber creído que podía vivir de una herencia moral católica que ya no respetaba. Él quiso tener estos derechos sin los deberes que eso conlleva. Una libertad sin verdad, un bienestar sin familia. Es imposible un bienestar sin familia. Tecnología sin alma, sin control, y una riqueza sin ningún compromiso, sin sacrificio. Bueno, ahora cosecha lo que sembró. Gran parte de su población tiene una soledad tremenda, una angustia generalizada, países enteros que tienen un índice de nacimiento del 7%. ¿Cuántas generaciones va a sobrevivir este país? Va a desaparecer por sí solo. La caída demográfica que tanto aplaudieron como focas es esto, es la desaparición misma de una nación, de una civilización, si se quiere. 0,7 de nacimiento. Hay países que ya tienen hoy. Entonces, cosechó este mal, ¿no? Esta crisis de sentido y una economía que no alcanza para mantener la vida digna de la amplia mayoría. Y ojo, yo no hablo desde un fanatismo religioso. Yo hablo desde un diagnóstico crudo, real, y que la gente tiene miedo de hablar porque tiene miedo que la tilden de fanática religiosa. La gente tiene miedo de discutir por qué te están hambreando cuando hoy podríamos sostenernos a todos con los recursos que hay, con la tecnología que hay, con la inteligencia artificial. ¿Por qué tenemos que estar peleando por el centavo? Y laburás como un loco, para que no me tiren de racista, pero laburás como un burro y no te alcanza la plata. No te alcanzan 24 horas para laburar y nunca hay recursos. Y viene una manga de imbéciles a decir que hay que laburar más. ¿Dónde vos querés que vaya a laburar más? Si no va a haber laburo. Si no va a haber a dónde canalizar todo esto. Entonces, el remedio no está en las ideologías ni en las promesas vacías. El remedio o la solución de alguna manera está en volver a poner las cosas en su lugar. Basta de que nos discutan pavadas. Vamos a hablar en serio, vamos a buscar el centro de la cuestión. Tenemos que reconocer que el ser humano no es Dios por sí mismo. Empecemos por ahí. Que tiene sus límites y que necesita orden moral para no destruirse. Yo creo que la solución está en reconstruir la comunidad, en defender a la familia, en limitar el poder desmedido y en recordar que la verdadera grandeza del hombre no está en dominar al otro, sino en servir al otro. Porque al final, la elección es clarísima. O seguimos esta lógica, esta doctrina que nos han dejado hace ya más de 2000 años, que es la lógica de Cristo, que entra en el sufrimiento para redimirlo, o seguimos la lógica diabólica que nos está gobernando hoy, que usa el sufrimiento ajeno para afirmarse. No, chicos, no hay una tercera vía, no hay una tercera posición. Es el bien o el mal. Y la sociedad que elige la segunda termina pagando el precio muchísimo más alto. Lo estamos viendo. Ni siquiera son necesarias las bombas. Están pagando con las almas rotas de los pueblos. Y un mundo que se vuelve cada vez más inhabitable para los más débiles. Eso es lo que está en juego en definitiva. Acá no se trata de izquierda, derecha, de centro, de ultraizquierda, de ultraderecha. Es una cuestión mucho más profunda. Si aceptamos a vivir como hermanos, ¿no? Con una regulación del recurso para todos, y si naturalizamos una sociedad de depredadores,
Esta es la cuestión. Esta es la división. Y la historia ya mostró demasiadas veces hacia dónde conduce cada camino. Bienvenidos a Humo y Espejos.